les bendiga, mis amados hermanos, en este bonito martes 31 de mayo, hermanos, del 2022. Acuérdense que es martes de cartas generales, como ya desde hace ya mucho tiempo, hermanos, incluso mucho antes de la pandemia, teníamos nuestros estudios bíblicos de cartas generales. Ya hemos prácticamente visto la mayoría, ya estamos en el capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Vamos a orar, hermanos, para seguir con nuestro estudio. Vamos a estudiar los versículos del 4 al 6 del capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Acuérdense que nos quedamos en el tema del inciso B. Bueno, en sí todo el tema general de esta primera parte del capítulo 8, versículos del 1 al 13, se titula Sumo Sacerdote y Sacrificio. Ya vimos, inciso A, el santuario celestial, y posteriormente comenzamos el inciso B, que tiene que ver con Jesús el mediador, que abarca de los versículos del 3 al 6, y nos quedamos en el versículo 4. Ya vimos el inciso 1, más bien el número 1, sumo sacerdote, ¿verdad? Y este contraste de frases de un versículo a otro. Y bueno, pues vamos a continuar en el punto número 2, que tiene que ver con el servicio. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, agradecemos tu palabra. Agradecemos todas las bendiciones que nos das sin merecer. Padre, alabado seas, Dios, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y queremos gozarnos, mi Dios, en el estudio de cartas generales en Hebreos, Padre, Hebreos capítulo 8. Yo te ruego que nos bendigas en estos versículos maravillosos que es tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, amén. Amén, hermanos, ya ando diciendo Hechos, no es Hebreos. Muy bien, hermanos, entonces nos quedamos en el punto 2, que es básicamente el versículo 4 al 6, que tiene que ver con el tema del servicio. Estamos hablando, acuérdense que estamos hablando del sumo sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Entonces, hay que entenderlo así, paso a pasito, ¿verdad? Entonces, en el versículo 8, hermanos, el escritor continúa usando diferencias en una frase condicional contraria a la realidad, ¿sí? Hace una frase y luego nosotros obviamente la contrastamos. Es como un ejercicio mental, ¿verdad? En donde el escritor nos avienta una frase condicional y usted lo interpreta con su realidad. Es decir, que ambas partes de la frase requieren contrapartidas que quedan implícitas. Vamos a leer el versículo 8, hermano, el versículo 4 del capítulo 8, que dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y si usted puede ver ahí en pantalla, hermanos, esta frase condicional contraria a nuestra realidad. Por ejemplo, si estuviera en la tierra, la siguiente frase es: pero está en el cielo, en el caso de nuestro sumo sacerdote. Y luego, él no sería sacerdote, frase, ¿verdad? Según nuestra contraria a nuestra, más bien la que es contraria a la frase condicional, que es nuestra realidad, pero él es nuestro sacerdote. Muy bien, entonces el santuario de Cristo, o donde Cristo sirve como sumo sacerdote, está en el cielo, no en la tierra. Durante su ministerio en la tierra, él no podía ser sacerdote de manera alguna, ya que pertenecía a la tribu de Judá y no a la tribu de Leví. No obstante, hermanos, el escritor de la epístola no dice ni sugiere que Cristo no pudiera presentar su ofrenda una vez para siempre en la cruz del Calvario. Se limita a hacer notar que aquellos que son parte del sacerdocio levítico ofrecen dones que han sido prescritos por la ley. Jesús, hermanos, no pertenecía al clan sacerdotal de Leví y por consiguiente no podía servir al altar. En cambio, él sirve en el verdadero tabernáculo ante la presencia de Dios. Muy bien, entonces un dato interesante, ¿verdad? Bueno, estuvo en la tierra 33 años, ¿verdad? Pero él no fungió como sacerdote, nunca lo pudo hacer. ¿Y por qué? Porque la ley decía o estipulaba que tenía que ser alguien de la tribu de Leví y él era de la tribu de Judá. Entonces el contraste continúa, hermanos. Versículo 5, vamos a leer aquí el versículo 5, que dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
Muy bien, entonces el contraste continúa. Este versículo, hermanos, explica el servicio, la construcción y el diseño del tabernáculo en la tierra. El versículo siguiente retrata a Jesús como mediador de un pacto mejor. Hebreos 8:5 describe la construcción del santuario terrenal. Se destacan 3 puntos principales. Inciso A, una copia y una sombra. Estas expresiones son muy interesantes, hermanos. Miren que Jesús entró al santuario celestial ante la presencia de Dios, en tanto que los sacerdotes servían a Dios en el tabernáculo que los israelitas construyeron en los tiempos de Moisés. Estas dos palabras, copia y sombra, a pesar de tener diferentes significados, se complementan mutuamente. Cada una provee lo que a la otra le falta. El término copia denota sustancia y el sustantivo sombra puede ser entendido como un reflejo original del celestial. Muy bien, hermanos, miren, se fijan, estas dos palabras son interesantes, hermanos. Déjenme, aquí en mi material quiero resaltar esas palabras para en otro momento tenerlas a la mano. Y bueno, percibimos la imagen mental del original celestial proyectando su sombra sobre la tierra. Pero esta sombra tiene forma y sustancia. El escritor de Hebreos tiene la intención, hermanos, de decir que los sacerdotes que servían en el santuario tenían que darse cuenta de las limitaciones existentes. La estructura del tabernáculo no era más que una copia, y los sacrificios eran solo una sombra. En el capítulo siguiente, donde aclara el significado de los sacrificios, el escritor explica el sentido de este versículo 5. Él dice allá en el capítulo 9, versículos 23 y 24, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y bueno, más adelante vamos a meditar en estos versos. Y bueno, el inciso B, hermanos, construir el tabernáculo. Si Moisés construyó un tabernáculo según una copia del original celestial, ¿cuál es entonces la apariencia y la función del santuario celestial? La especulación acerca del santuario, hermanos, celestial se originó entre los maestros judíos del tiempo de los apóstoles y después y al mismo tiempo los fascinó. Ellos especulaban acerca de lo que Dios permitió que Moisés observara cuando le instruyó al respecto. ¿Acaso vio Moisés más de lo que está registrado en Éxodo 33 del 18 al 23, cuando Dios le mostró la gloria del Señor, o sea, su gloria? Bueno, no existe en el cielo, hermanos, un tabernáculo de iguales proporciones al que construyó Moisés. En las Escrituras no se da ninguna dimensión del tabernáculo celestial. Tampoco tenemos libertad para decir que el tabernáculo celestial existe solo en la mente de Dios, evitando ambos extremos. Deberíamos tomar nota de los siguientes pasajes de las Escrituras donde Dios ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo. Número 1, Éxodo 25:40, que dice: mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Interesante. Número 2, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Éxodo 26:30, se fija. Número 3, lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Éxodo 27:8. Punto 4. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Números 8:4. Interesante, ¿no? Por ser la Biblia un libro, hermanos, que trata de la redención del hombre y no de una revelación acerca del cielo, debemos dejar que las Escrituras hablen. Cuando las Escrituras callan, debemos ser evasivos. Hermanos, mire que lo único que sabemos es que Cristo entró en el santuario celestial, que no fue hecho por el hombre. Su contrapartida terrena era el antiguo tabernáculo que Moisés creó según el modelo que Dios le mostrara. ¿Qué vio Moisés, hermanos? No es como que el fin del mensaje bíblico, ¿verdad? Entonces hay que dejarlo en ese suspenso. Cuando ya estamos en la presencia del Señor, vamos a saber muchas cosas. Inciso C, hermanos, el modelo.
Moisés recibió, hermanos de Dios, los planos para la construcción del tabernáculo y se le dijo repetidamente que siguiera las instrucciones con cuidado. Éxodo 25:40 que acabamos de leer, hermanos. Y bueno, ¿qué fue precisamente lo que Moisés vio cuando Dios le dio el modelo? Dicho de otro modo, hermanos, ¿recibió Moisés solo el modelo o acaso vio el original? Esto es fascinante, hermanos. Bueno, si se le dieron los planos del tabernáculo, entonces recibió en efecto un plano del cual tenía que construir un modelo, el tabernáculo del desierto. No sabemos qué fue lo que Moisés vio cuando Dios le dio el modelo para el tabernáculo terrenal. Las escrituras nos dicen que nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús ha pasado, capítulo 9, versículo 11 de Hebreos, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Esta información, hermanos, es para nosotros una fuente de consuelo, ya que sabemos que Jesús, por ser nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. Él es nuestro mediador. Versículo 6, hermanos, dice de la siguiente manera: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Este versículo, hermanos, es en realidad una continuación del versículo 4, con el pronombre él, o sea, Jesús, como sujeto de la oración. Aunque el escritor de Hebreos hace contrastar a Jesús con los sacerdotes levíticos, el énfasis primordial del versículo 8 es la diferencia que hay entre los pactos y no la diferencia entre los ministerios. El escritor introduce de manera algo abrupta el concepto del pacto que había mencionado en el capítulo 7, verso 22. Ahora él está listo para explicar las implicaciones del nuevo pacto, que es superior al antiguo. Y él muestra que Cristo es el mediador de este nuevo pacto. En este versículo, hermanos, la palabra superior, porque estamos hablando del versículo 6 del capítulo 8, aparece 2 veces. El ministerio que Jesús ha obtenido es superior al de los sacerdotes y el nuevo pacto es superior al antiguo. ¿Cuál es el ministerio que Cristo ha recibido? La palabra ministerio está relacionada con el trabajo en el tabernáculo o santuario. Si Jesús hubiera cumplido simplemente con las responsabilidades del sacerdote arónico, con su sacrificio personal, su labor estaría incompleta. Jesús cumplió con las obligaciones del sacerdocio levítico e introdujo la era del sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y bueno, hermanos, el viejo sistema ha cedido su lugar al nuevo, y en ese nuevo pacto Jesús se ha convertido en el mediador. En los tiempos del Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes servían de mediadores entre Dios y el hombre. Eran mediadores en base al antiguo pacto que Dios había hecho con su pueblo, pero este pacto había quedado obsoleto, ya que el nuevo había tomado su lugar. En los versículos subsiguientes, el escritor explica por qué el nuevo pacto es superior al antiguo. Sin embargo, queridos hermanos, el escritor da una razón previa acerca de por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Él dice, está fundado ¿qué? En mejores promesas. Por implicación llegamos a la conclusión de que las promesas hechas por Dios a su pueblo en los tiempos antiguos eran inadecuadas. Las promesas del antiguo pacto marchaban junto con la ley de Moisés. Las promesas del nuevo pacto incluyen la incorporación de la ley de Dios a la mente de su pueblo y escrita en los corazones del mismo. La enseñanza del conocimiento de Dios y el perdón del pecado. Y todo eso lo vamos a ver a partir de los versículos del 10 al 12, ¿verdad? Vamos a meditarlo con calmita. Y vamos a dejarle hasta aquí, hermanos, hasta aquí concluimos con todo esto del servicio, Jesús como mediador, qué significa, ¿verdad? El ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es bien importante, hermanos, para nuestra teología en relación a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y todo esto contribuye a nuestra fe, querido hermano, porque Él intercede diariamente por nosotros y en Él creemos, ¿verdad? En ese que traspasó los cielos y está ante la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Oremos, hermanos, y demos gracias a Dios por su palabra. Padre eterno, gracias por este tiempo en el que hemos estado meditando
Hebreos. Mi Dios, gracias por revelarnos a tu Hijo Jesucristo de esta manera tan gloriosa, tan maravillosa en su ministerio como mediador, traspasando los cielos como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Gracias, Padre, porque nuestra fe está anclada en Cristo, nuestra vida está escondida en Cristo. Alabado seas, que tu iglesia siga creciendo en gracia, pero también en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, en ese nombre precioso oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Dios me les bendiga. Y bueno, vamos a continuar, hermanos, hasta donde Dios nos lo permita con estos videos virtuales. Van a haber algunos cambios, hermanos, seguramente próximamente. No estoy todavía diciéndole de qué se trata, pero para que estemos orando y estemos preparados, hermanos, el día de mañana, ¿verdad? Lo espero a las 7 de la noche vía Zoom para que estudiemos teología sistemática, hermanos, y estemos con estos temas teológicos sobre la creación. Vamos a estar abordando el tema del pecado, hermanos, por favor, prepárese. Lo espero el día de mañana al punto de las 7 de la noche. Y también, hermanos, el día jueves lo espero a las 7 de la noche con nuestro estudio de Venid y Ved, hermanos, un discipulado que habla acerca de Venid y Ved 2, que habla acerca de las luchas del creyente. Y bueno, si Dios también nos bendice y nos permite predicar un sermón el día jueves a las 8 de la noche para que lo podamos compartir y también meditar para nuestras vidas, hermanos. No se deje de conectar a sus actividades de entre semana, grupos de oración, grupos de departamentos. No deje de participar en el reto Príncipe, hermanos. Y bueno, estamos entrando prácticamente ya a partir del primer domingo de junio a nuestra segunda etapa de cultos presenciales. No vaya a faltar, mi querido hermano. Acuérdese que la entrada es controlada. Vamos a tener el templo abierto a partir de las 10:40 para que usted llegue y se acomode en el mejor lugar. Y también, hermanos, a las 10 y a las 11:30 estaríamos cerrando las puertas del templo para controlar, hermanos, de momento la entrada, porque seguimos en pandemia, hermanos, y solamente estaremos en vivo vía Facebook, hermanos, retransmisión del culto hasta el día lunes en YouTube. Yo lo invito, hermanos, a que si no está conectado o no es parte del grupo de Facebook, no es Amigos Príncipes, Príncipe de Paz Bosques de Aragón, haga su solicitud de amistad para que podamos aceptarlo y que pueda disfrutar de todo lo que hacemos para edificar su corazón. Dios me les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Descansen. Hasta la próxima, hermanos. Bye.